eh, quisimos conmemorar nuestro Viernes Santo acercando unas reflexiones, una palabra, eh, a través de esta forma de la entrevista. Así que, bueno, Eduardo, te agradecemos profundamente que hayas accedido a esta charla. ¿Cómo están por No, al allá? contrario. Che, un gusto. Tenemos como familia un afecto muy grande por la iglesia de Wilde y por ustedes y, bueno, con algunas amistades personales, así que es al contrario, un privilegio, un honor, una alegría. Igualmente, igualmente. Saludos por allá. Escúchame, este, hoy, hoy, como dijimos, es el Viernes Santo, ¿sí? Y, y estamos viviendo tiempos muy, muy especiales, ¿sí? Hoy escuchaba un periodista que decía que hoy el dilema es eh, ¿qué enemigo más grande tenemos que soportar? ¿No? ¿Qué enemigo más Mm, grande tenemos que enfrentar? ¿La cuestión económica o la enfermedad? sí, Y la verdad que es una situación realmente muy grave. Y hoy sí, que es sí. Viernes Santo, yo quería preguntarte, empezar preguntándote, ¿cómo, cómo vincularías el sufrimiento de Jesús en la cruz con este sufrimiento que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Sí. Porque a veces parece que hay cuestiones que son conceptos teológicos, pero tienen relación directa con nuestra vida. Sí, yo lo primero que diría es que ya sé, digamos, muchos lo han dicho estos días y hay mucha gente reflexionando desde todos lados, ¿no? Desde el campo de la fe y de la gente que lo piensa de otro lado, sin una idea de Dios. Pero nosotros nos hemos desacostumbrado un poco como sociedad a, a la necesidad, a la carencia. Sé que alguno me va a tirar con un zapato porque va a decir, mirá que en nuestra sociedad hay mucha necesidad, mucha carencia, mucho sufrimiento. Pero me refiero a que hemos construido sociedades del confort, sociedades de la seguridad, ¿no es cierto? Justamente, ¿por qué estamos tan sorprendidos? Porque nosotros no recordamos, salvo las grandes guerras del siglo XX, no recordamos época, y bueno, y aún personas que ya tenemos 50 años, no recordamos épocas donde toda la humanidad estuvo tan en peligro. Yo me crié en una época en donde la amenaza era la Guerra Fría y que alguno se equivocara de botón para apretar y todos desapareciéramos, digamos. Después eso desapareció como alternativa, cuando desapareció un poco la Guerra Fría en los 90. Pero lo que quiero decir es que creo que como sociedades hemos llegado a creer que estábamos seguros, digamos, o sea, bueno, siempre con problemas, pobreza, desocupación, la crisis ambiental, la crisis de los desplazados, pero hacía rato que como sociedad no teníamos esta conciencia de fragilidad así tan tremenda, ¿no? Porque se combinan dos cosas, me parece, que lo hacen más impactante. La globalidad, es decir, que todo el mundo está al mismo tiempo viviendo lo mismo como peligro, y luego la fragilidad de cada uno de nosotros en lo individual, digamos, ¿no es cierto? Es decir, que lo vemos proyectado en 7.000 o más millones de personas y luego lo vemos en casa que nos tenemos que decir, che, vas a salir al almacén, ponete el barbijo, digamos. Es algo muy impactante en ese sentido, ¿no? Eh, Así que hay como un recuerdo, no sé cómo decirlo, como una conciencia, digamos, de que somos muy frágiles y que estamos mucho menos asegurados de lo que pensábamos, digamos, ¿no? Por medio de, bueno, los avances tecnológicos, culturales, sociales, que son muy valorables, ¿no? Eh, ¿Y qué digo con esto? Ya que la pregunta obviamente va a no intentamos hacer un análisis sociológico, sino desde nuestra fe, pero sí tomando como datos, ¿no? Como la información de lo que nos pasa y quizás categoría para pensarlo. Digo, eso nos lleva a la cruz inexorablemente, ¿no? Porque la cruz no es otra cosa que la última señal
la señal más elocuente, más fuerte de nuestra fragilidad, ¿no? De que estamos confrontados ante la muerte misma, digamos, ante el hecho de que somos personas eh, frágiles, mortales, en el sentido más trágico de la palabra, ¿no? Y qué interesante, porque la muerte combina dos cosas. Yo estaba preparando el mensaje para el domingo, y en base a Romanos 5, y ahí Pablo combina dos cosas que me parece que son combinables y se combinan en la cruz de una manera tremenda, que es la muerte y el pecado, ¿no? Es decir, muerte y pecado, cruz, ¿no? Es Sí. decir, porque las dos cosas nos llevan a la cruz, y de las dos cosas nos habla la cruz. Nos habla del pecado. Yo estaba pensando esto, ¿no? Que el pecado es como una palabra un poco vieja. La gente en la calle no habla de pecado. Como si antes, ¿no? En una época que el pecado era un vocablo más popular. Pero, a ver, el tipo que remarcó 500 veces el alcohol en gel, o el vecino que sacó a escobazos al enfermero porque no quería contagiarse, y que es el pecado, digamos, o sea, el pecado es lo más omnipresente, ¿no? Que tenemos en la sociedad y en nuestra propia vida, y la muerte. Entonces yo digo, acá es como que, que la crisis del coronavirus como que nos deja picando el viernes de Pascua, ¿no? Es decir, eh, bueno, el problema de la maldad humana y el problema de la muerte. Así que nos lleva hasta el Viernes Santo, ¿no? Es decir, que creo que de una manera tremenda, ¿no? Tremenda, muy significativa. Sí. Vos sabés que, pensando un poco en la Semana Santa, ¿no? Este, a mí me da la impresión siempre que el viernes es el día que nos deja con el gran interrogante, que Sí, es el interrogante que se responde el domingo con la resurrección, ¿no es cierto? sí. Pero, pero ya algo en la cruz está diciendo Dios. O sea, eh, ¿cuál te parece que sea el significado que está transmitiendo Dios a través de la cruz? Hmm. Y Hoy, hay varios, ¿no? Yo diría que, primero yo creo que el primer significado me parece que más obvio es que estamos perdidos, ¿no? Es decir, que yo creo que contra eso es contra lo que nos defendemos todos los días, ¿no? Digo, como personas y como humanidad. De paso, déjame decir, una cosa que estuve pensando estos días, que me llamó mucho la atención, creo que nunca hemos podido hablar de humanidad como una sola cosa, como la Biblia le gusta hablar, ¿no? La Biblia tiene esa cosa, ¿no? De que habla de todos los seres humanos, como en estos tiempos, ¿no? Si hemos vuelto a ser reunidos en un solo rebaño, que es la humanidad, ¿no? sí, Entonces yo creo que eso facilita el diálogo teológico, porque nos vuelve a poner a todos bajo una misma luz de fragilidad. Y yo diría que lo primero que nos dice la cruz, como dice Teilhard de Chardin, ¿no? Todos estamos crucificados, ¿no? Es decir, el destino de la humanidad y el destino de cada individuo es un destino de cruz. Eh, Finalmente lo que hace Jesús en la cruz es asumir nuestro destino, ¿no? Eh, Se pone nuestro mameluco, digamos, ¿no? Asume lo peor que tenemos, o sea, primero que asume todo lo malo, ¿no? Todo lo que somos de deleznable, de horrible, digamos, ¿no? Nuestra fealdad más espantosa. Y luego también asume nuestra fragilidad, nuestra carencia, nuestra enfermedad, nuestra herida, nuestra desesperación, para decirlo así, ¿no? Yo creo que el viernes, una cosa que siempre me ha impactado del viernes y de la crucifixión es esa desesperación del Gólgota en tinieblas, y de Jesús en esa oración tremenda, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Sí, yo creo que Dios asume todo el sinsentido del mundo, ¿no? Sí, toda la tragedia del mundo. Es algo extraordinario en el sentido de que hay que amar, ¿no? Es decir, para hacerse cargo, porque digo, a nosotros nos toca porque nos toca,
No, pero a Jesús lo elige, ¿no? Elige compartir nuestro destino y subir al Gólgota, y me parece que eso es el gran mensaje del viernes, ¿no? La Yo creo que proximidad. el viernes nos hace ver más honestamente, si somos honestos, lo desesperado de nuestra situación humana. Pero a la vez, como bien decís vos, la muerte ya tiene un misterio, esa muerte, este Jesús que va al Gólgota y bebe la copa hasta el límite, la copa del sufrimiento, nos está adelantando algo, ¿no? Es decir, hay una fe en este Jesús, una confianza en el Padre, ¿no? Que va más allá de todo raciocinio, ¿no? Me parece que en ese sentido, sí, obviamente ya en el viernes, eh, a ver, no sé si una luz de esperanza, lo que hay es una pregunta, como bien decís vos, que solo la resurrección puede responder. Pero también, digo, acá me parece, qué tremendo que el Hijo de Dios muera, ¿no? Es decir, que yo creo que eso los evangélicos no lo hemos tomado con suficiente seriedad. Casi lo tomamos como una cosa, como un intercambio, bueno, Cristo muere, pues su sacrificio paga nuestros pecados, pero esto que decíamos, estas dos fuerzas operantes en el mundo, la maldad y la muerte, se devoran al Hijo de Dios, ¿no? Es decir, lo atrapan también en su nube oscura, digamos, ¿no? eh, Y eso nos congela el alma, digamos, ¿no? Eh, y creo que es quizás una de las pocas imágenes, símbolos que hay en este mundo, que mejor, una de las pocas que puede reflejar lo que realmente es, ¿no? La muerte y la maldad, digamos, ¿no? eh. Que son las dos grandes, nuestras dos grandes oscuridades, ¿no? ¿Te puedo contar una anécdota? Sí, Una vez fui a visitar a una persona que estaba muy mal en un hospital y era una persona de la iglesia y una hermanita que era enfermera, que trabajaba en ese hospital, eh, le dijo a este señor que estaba tan mal, un problema de salud, una cosa muy bien intencionada, pero me parece poco atinada, que revisara su vida a ver qué pasaba ahí, ¿no? O sea, como atribuyendo la enfermedad claro, o su claro, sufrimiento a una cuestión moral o ética. claro. Eh, a mí me parece que Jesús dice mucho al ser inocente y morir injustamente. O sea, al despegar el sufrimiento de la culpa. ¿Qué Total. pensás vos? No, completamente. Porque aparte, digo, acá hay algo tremendo, ¿no? Estos días se escucha mucho decir, porque aparte ha sido la explicación más usual para el sufrimiento humano, ¿no? Esto es un castigo de los dioses, eso lo pensaron todos los pueblos, por eso Se escucha los mucho. mayas cuando se ponía oscuro el caldo, los mayas empezaron a sacrificar prisioneros para ver si podían aplacar a los dioses, digamos, ¿no? El enojo de los dioses. Y el cristianismo no está libre de esa interpretación, ¿no? Por eso hay muchos diciendo ahora tales países están sufriendo por, no sé, por la homosexualidad, casi nunca nos ocurren los pecados realmente sociales, ¿no? Se nos ocurren más bien los pecados morales. Eh, pero pero hay como una cuestión ahí de decir, bueno, acá esto está viniendo porque, primero, esa mirada carece de perspectiva histórica, digamos, ¿no? Que es un poco como empezamos la charla. Cuando uno lee la historia, esta ha sido la mejor época de la historia humana, digamos, ¿no? Donde mayor porcentaje de gente la ha pasado bien, ¿no? Si uno mira para atrás, es atroz. La historia humana está llena de sufrimiento, de dolor. Y yo diría una cosa que, para ser breve, la perspectiva bíblica es que Dios no necesita mandar ninguna maldad nueva al mundo o Sí, ningún sufrimiento nuevo al mundo, porque sí, el mundo sobreabunda de sufrimiento.
justamente miren biológicamente qué tremendo que es lo que la Biblia llama los dolores de parto de la creación, que una cosa que no es ni siquiera un ser vivo plenamente, que es un virus, digamos, ¿cierto? Sino que tiene la capacidad de colonizar a los seres vivos, de pronto matan miles y miles y millones de personas, y de hecho, en esta pandemia no va a morir la gente que hubiera muerto hace 50 años atrás, y no va a morir la gente que hubiera muerto hace 200 años atrás, y no va a morir la gente que hubiera muerto hace 300 años atrás o 1000 años atrás, porque cada vez tenemos más recursos para parar tal estas cual. cosas, digamos, ¿no? Pero, pero uno cuando piensa, por ejemplo, hablando de cristianos, que en la época de Lutero, más o menos en 150 años, murieron 2/3 partes de la población europea, digamos, ¿no? Que hoy sería como si se murieran de pronto, no sé, 600 millones de personas, o sea, que gracias a Dios no va a pasar con el coronavirus, por todo lo visto, ¿no? Pero digo, justamente lo que la cruz viene a decir es lo contrario. Lo que la cruz viene a decir es que la tragedia del cosmos es tragedia, digamos, no es la voluntad de alguien agazapado, digamos, ¿no es cierto? Es decir, yo creo que yo otro día en una charla, en un retiro que me invitaron a hablar de sufrimiento, introduje la palabra tragedia. Me parece que es una palabra muy interesante la palabra tragedia para recuperarla para el discurso cristiano, porque el cristianismo ha llegado a estar tan tapado de moralismo y de moralidad que siempre esperamos que alguien sea el culpable, digamos, ¿no? Y si tenemos esa teología de la culpa, y creo que acá, a ver, no es un problema moral solamente, digamos, la cruz nos habla de que hay un problema mucho más profundo que un problema moral. Obviamente, el problema moral es parte de, ¿no? Pero va mucho más allá, es un problema existencial. Yo me atrevo a decir un problema cósmico, digamos, acá. El mal es algo mucho más, si estamos transmitiendo para mucha gente, pobre, nadie se siente ofendido, pero digo, lo voy a decir en criollo, es mucho más jodido el mal que, que decir, bueno, alguna gente acá se portó mal y entonces hay que castigarla, digamos. Así que es una cosa infantil. Claro. Este, justamente, mirá vos, yo creo que no nos tomamos en serio que Dios, para derrotar el mal, se deja matar. Es una cosa, a ver, una cosa que claramente excede a lo moral. Si fuera un tema moral, porque finalmente, a ver, y esa es una objeción que nos puede hacer cualquier agnóstico o ateo, ¿por qué, si es un problema moral, por qué Dios no perdona a la gente y se deja de embromar, digamos, ¿no es cierto? Tanto le molesta, como le dice el mismo Job, ¿no? Tanto te molesta que yo haya faltado, me haya equivocado, perdóname y chao. O sea, sé de una alma más grande. Si acá el problema, que la cruz y la resurrección muestran que hay un fondo, esto que el mal como potencia y la muerte como potencia, ¿no? Como poder. Hay que quebrar ese poder. Tal Y eso es cual. lo que hace el Hijo de Dios, ¿no? Eh, bueno, a semejante costo, ¿no? Y también está la cuestión yo creo que ya es una respuesta de la cruz, ¿no? Eh, despegar el sufrimiento del comportamiento, por decirlo de alguna forma, del ser humano, ¿no? Porque después está la otra, la contraria. Eh, en una conversación con Guille, él me decía, dice, que tenía un amigo que le dijo, mira, avisale a Dios, vos que estás más cerca de él, que hay gente muy buena que le está pasando mal. O sea, es lo mismo Obvio, visto por el otro lado. pero, pero claro, porque acá para ver, yo esto lo usaba mucho, ahora después de esto del coronavirus, voy a tener el coronavirus para decirlo, ¿no? Pero yo lo usaba mucho en las charlas sobre sufrimiento. En realidad, las grandes, es decir, el primer error que tiene la teología retribucionista o moralista es que cuando uno sale a la calle no se verifica. Es decir, Claro, hay un montón de gente buenísima que, es más, la cantidad de gente que en esta epidemia va a morir y que es gente que no deberíamos perder, y algunos ya los perdimos y a otros los vamos a perder en los próximos días, y quizás nos van a perder nosotros, pero quiero decir, es decir, no, a ver, el coronavirus no anda golpeando las puertas diciendo usted es una persona piadosa, hace el devocional todos los días, se porta bien o es un malvado. No, por eso yo digo,
me parece que es importante que recuperemos la idea de la condición humana. La cruz habla de la condición humana. La condición humana es para todos, religiosos, no religiosos, eh, y bueno, y por eso, de paso, el otro día leía un autor que dice una cosa muy linda. Lo único que nos, a ver, lo único que nos puede sacar de donde estamos es la salvación, que es una palabra re teológica, digamos, ¿no? ¿Cómo la La entendés? salvación es una acción que realiza otro en favor nuestro desde afuera de esto. Es decir, lo que la cruz muestra también es que desde adentro de esto no hay salvación, ¿no? Total. Eh, no, no, no nos podemos autosalvar, ni como individuos, ni como humanidad, ¿no? Es decir, la salvación, la humanidad no tiene salida, ¿no? Y si queríamos tener a ver si queríamos tener una evidencia de esto, la tenemos ahora con la pandemia. A mí me ha impactado mucho el desconcierto de todo el mundo, o sea, no, porque a veces también vivimos con la ilusión de que alguien, yo no la tengo la respuesta, pero alguno la tiene, pero ahora la respuesta es que nadie la tiene, Sí. ¿no? Eh, Ni para lo inmediato, ni para lo mediato o lo más trascendente, ¿no? Entonces, reaparece la idea, creo que es una idea, bueno, que los cristianos la tenemos, la idea de salvación. Necesitamos que alguien nos salve, ¿no? Y el único que nos puede salvar es Dios. Algo así. Eh, Te puedo leer un par de frases de la cruz y quisiera, si sos tan amable, que me sí, digas qué significado actual se le pueden encontrar. dale, acepto el reto. La primera, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí. Sí, bueno, mirá, yo creo que eso es justamente lo que tiene que ver con lo que venimos hablando. Yo creo que la mayor tragedia que tenemos como seres humanos es la negación de nuestra realidad, ¿no? Yo creo que un gran servicio que nos hace Dios es decirnos la verdad, ¿no? Eh, la verdad de quiénes somos, de dónde estamos parados, de a dónde vamos, ¿no? Hace un tiempo que me impacta ese versículo de Apocalipsis que dice, tú te crees rico. ¿Te acordás de ese? No me acuerdo, nunca me acuerdo de la cita, pero está ahí en el mensaje a las iglesias, ¿no? Dice, tú te crees rico, le dice el ángel, pero yo te digo que tú eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Y por eso te recomiendo que compres de mí colirio para tus ojos y veas. Veas para qué, para ver tu verdadera condición. Yo creo que esa frase de Jesús, Jesús está convencido que no saben lo que hacen, ¿no? Totalmente. Eh, Y que nos iguala a este, todos, además, porque ahí estamos todos, no lo que sí, consideramos mal. totalmente, totalmente. Vos lo sabes bien porque te dedicas a esto profesionalmente. Pero el otro día leí a alguien que me llamó la atención que decía, no era leyendo, era escuchando una charla de Ignacio Larrañaga, que recomiendo calurosamente a Ignacio Larrañaga, es aburrido pero profundísimo. Y hay varios videos en la web. Eh, que él decía, nosotros conocemos una millonésima parte, ínfima, 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 de lo que somos, el resto es subconsciente. Entonces, digamos, este ser consciente que ponemos a jugar acá es una cosa pequeñísima de lo que somos, ¿no es cierto? Bueno, esa es nuestra ignorancia. Viste que el salmista dice, muéstrame, Señor, mi corazón, o sea, porque en realidad no sabemos ni quiénes somos nosotros. Por eso, por ejemplo, es posible también ese volver en sí que nos habla el Evangelio, ¿no? ¿Viste cuando, por ejemplo, el El hijo pródigo. siempre me ha llamado la atención, el hijo pródigo dice, volviendo en sí, dice el texto, ¿no? Se dijo, ¿qué hago yo acá en medio de estos chanchos, comiendo comida de chancho? Voy a volver a casa de mi padre. Ese volver en sí, que es medio loco, porque vos decís, por ejemplo, ¿cómo no te diste cuenta antes que estabas, hace 5 minutos, no pensaste que estabas comiendo comida de chancho? Nos ha pasado a todos, y nos vuelve a pasar, y nos vuelve a pasar, ¿no?
esta capacidad que tenemos nosotros para no saber, ¿no? Lo que hacemos. Es lo que dice Jesús, ¿no? O sea, esto no, me están matando, pero no tienen ni idea de lo que están haciendo. Porque es como que nosotros nos compramos una realidad, nos vamos a vivir a esa realidad, y mientras más o menos la podemos sostener, casi el 99% de la gente tiende a sostenerla. Tiene que, me parece a mí, ¿no? Tiene que como que irrumpir la crisis para que alguien diga, che, loco, ¿qué estamos haciendo? ¿No? Sí. O fíjate, mirá, voy a hacer una relación que no es personal, pero digo, otra cosa que yo pensé estos días es esto. Con todo esto, por ejemplo, que, a ver, hay una crisis ecológica global gravísima, ¿no? Que está poniendo a la humanidad, ahí sí, más seriamente que el coronavirus, al límite de la supervivencia como especie y de la supervivencia del mundo que conocemos. Y yo digo, a ver, hubo la declaración de Tokio, la declaración de Río y la declaración de París, y las grandes potencias, Estados Unidos por delante, decían, no, si hacemos esto, tenemos que parar la economía y se van a perder puestos de trabajo y se va a perder productividad. Y ahora paramos. Pusimos el freno de mano a 140 kilómetros por hora sobre la autopista y pusimos el freno de mano y terminamos dando trompos. Bueno, no sabemos no sabemos lo que hacemos. No sabemos lo que hacemos. En algún punto, digo, no somos ni ignorantes ni inconscientes, somos necios. Es una cuestión de ya de la voluntad que no quiere reconocer la verdad. Estamos como la banda del Titanic tocando música hasta que se hunde. Sí. Pero bueno, ahí vamos. Bueno. Es que preferimos, yo creo que una cosa que muestra esa frase de Jesús es que preferimos nuestra mentira, preferimos nuestro fantasma a la verdad. La verdad es quien quiere la verdad, ¿no? Por eso faltamos al terapeuta, digamos, ¿no? Porque nos agobia la cantidad de verdad que vamos descubriendo, no sabemos qué hacer con todo esto. ¿Puedo pasar otra frase, profe? Sí. Che, esperemos que la gente no se esté aburriendo. No. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y que lo diga Jesús, ¿no? Sí. Sí, es que a ver, que esto no fue, la cruz no es una apariencia de algo, es una realidad. A ver, para que la cruz realmente cumpla el propósito que tiene en el plan mayúsculo de Dios, el Hijo de Dios tiene que morir. A ver, es un misterio que no lo podemos explicar. No podemos explicar por qué durante unas horas que van desde hoy hasta el domingo, una persona de la Trinidad está muerta. Sí, eso, a ver, yo inclusive me puse a leer estos días, porque, a ver, ni todos mis años de teología me lo han podido explicar. Y realmente los teólogos que dicen sobre esto, bueno, es el abismo, el misterio, estamos parados ahí al borde, ¿no? Pero, a ver, la agonía del Señor tiene que ser real, si no, en primer lugar, todo es un chiste o un cuento, y en segundo lugar, no tiene ninguna eficacia, ¿no? La eficacia, que me parece que todo el Nuevo Testamento quiere poner un acento ahí, la eficacia es que el Hijo de Dios murió, ¿no? Y lo sepultaron. Y la muerte lo venció en la cruz, ¿no es cierto? Como vencería a cualquier ser humano. Él había tomado nuestra condición mortal. Y eso implicaba morir, ¿no? Viste, cuando es tremendo, yo antes de la cruz siempre me paro en el Getsemaní, que es tremendo. Cuando Jesús, en una agonía extrema que lo llevó a transpirar gotas de sangre, le pide 3 veces al Padre que lo libre de ir a la cruz. Yo creo que en la oración más tremenda, más conmovedora, más trágica que tiene la historia humana. Jesús dice, si es posible, pasa de mí esta copa. O sea, Jesús es un hombre sano, es un hombre vital, es un hombre lleno de vida, es un hombre que ama la vida, no quiere morir, y menos morir como va a morir, como un delincuente, como la peor lacra de la tierra, abandonado por todos los que lo han amado en esta tierra, y además cargando el pecado de toda la humanidad. No solo el pecado, la enfermedad, toda la tragedia humana, todo el dolor humano, cargado sobre sus hombros. Es una muerte atroz la que tiene el Señor, atroz.
no ha habido otra muerte más atroz que esa, digamos, ¿no? Es la muerte. Y entonces, claro, la oración esa es extraordinaria para reflejar eso, aunque pálidamente, ¿no? Pero para darnos una idea de lo que fue. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento en que esa comunicación eterna en la Trinidad, no nos queremos meter, ponernos denso con la teología, pero digo, pero en esa comunicación de amor, de afecto, de cariño, de comunión plena que hay entre el Padre y el Hijo se rompe. ¿Y qué pensás? Eh, Perdón, porque vos sí, me no, estás... no, no, digo, no hay palabras. No, es un misterio No, insondable. Pero vos, ¿qué pensás? Porque vos me estás hablando acerca de tomar en serio su sufrimiento y su muerte, sí. sí, Ahora, sí, ¿qué sí. pensás acerca de tomar en serio su ignorancia? Porque ahí se le terminaron sus sentidos. Decía, ¿qué pensás que implica que él no sepa, el sentido de su muerte, que él no sepa el sentido de su sufrimiento, que él realmente sienta ese abandono de Dios? Bueno, a ver, yo creo que es esto, ¿no? Y cualquiera de nosotros, y yo creo que, volviendo a lo que vos decías, de que cómo pensar estas frases para nosotros también y en lo que nos hablan a nuestra propia experiencia, yo creo que Jesús tiene la misma pregunta que cualquier ser humano frente a la muerte. Es decir, es una puerta que se abre, oscura, y Jesús, para decirlo así, se tira en esa pileta, en ese océano, se sumerge en ese océano, pero él no tiene como humano como Dios encarnado y habiéndose despojado de su cualidad de Dios, de sus potencias sobrenaturales, él entra en la muerte en fe, ¿no? Que yo creo que ahí está la gran, viste que el Nuevo Testamento muchas veces habla de la fe de Jesús, no de la fe en Jesús, también habla de la fe en Jesús, No, pero la habla de fe. la fe de Jesús. Es decir, aquellos que tienen la fe que tuvo Él. Entonces acá hay una gran fe de aquel que, a ver, que en el Getsemaní le pide al Padre que por favor lo libre, y el Padre le dice que no. O sea, se lo dice hasta donde el texto nos permite entrever, se lo dice con el silencio, ¿no? Eh, no le contesta. Y Jesús ahí comprende, en su tercera oración comprende que tiene que ir a la cruz. Y entonces se levanta y le dice a los discípulos que duermen, bueno, vamos, viene el que me entrega. Y ahí el Señor, bueno, y está esa escena también donde lo intentan defender por las armas y él dice, bueno, yo podría llamar a 1 millar de ángeles que vengan a salvarme, pero no lo voy a hacer, porque ya he comprendido que la cruz es ineludible. Pero, a ver, como todo aquel que enfrenta la muerte, lo hace en fe, pero también en una reserva de pregunta. A ver, acá hay una diferencia entre lo que es seguro porque lo conocemos por experiencia y lo que es seguro porque lo creemos firmemente, porque hemos depositado nuestra vida ahí. Esto es lo que dice Pablo, perdón, ¿no? Que me voy de tema, pero digo, No, tiene que dale. ver. Cuando dice Pablo de la resurrección, dice, bueno, si no hay resurrección y Jesucristo no resucitó, nosotros tampoco vamos a resucitar y somos los más dignos de lástima porque hemos dicho que sí, ¿no? Pero entonces Pablo ahí abre esa cajita de preguntas. Sí, la cajita de preguntas existe, Claro. ¿no? Porque nadie fue y volvió, digamos, ¿no es cierto? Y entonces dijo, sí, muchachos, muéranse tranquilo que... Entonces yo creo que acá hay también A ver, yo creo que es muy importante comprender que Jesús asumió verdaderamente nuestra condición mortal. Si Él hubiera podido escatimar algo de nuestra condición mortal, echando mano de sus recursos divinos, esto sería un chiste. Tal cual. Por eso dice el libro de los Hebreos, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, y por cuanto obedeció aprendió la obediencia. O sea, por cuanto padeció aprendió la obediencia, porque estuvo dispuesto a padecer y a ir a la cruz.
a ver, Jesús no va a la cruz diciendo, no, quédense tranquilo, yo en un par de horas voy a estar acá otra vez. No lo vemos con esa actitud, lo vemos con una actitud que dice, yo estoy entregando mi vida y voy a ser derrotado por la muerte que me va a quitar lo que soy. Bueno, hay una angustia. Y creo que, a ver, creo que eso permite a nosotros enfrentarnos a nuestra propia muerte con la misma fe. Tal cual. A ver, esta Ahí idea de decir, Señor, acá estoy, he confiado plenamente en vos. yo junto las Yo dos sé que frases, mirá, junto sí, las dos frases. sí, ¿Por qué me has abandonado? En tus manos encomiendo mi espíritu. Como diciendo, no entiendo, pero me encomiendo. esa es la fe bíblica. Tal cual. En última instancia, viste, hay una frase muy linda, porque incluye la contingencia de los jóvenes echados o a punto de ser echados, bueno, y después echados al horno de fuego en Daniel. Y el rey le dice, miren, si ustedes no adoran la imagen mía, yo los voy a tirar al horno. Y entonces los jóvenes dicen esto, que me parece que es esto, es lo que estamos hablando. Dicen, mire, don rey, Dios, nuestro Dios nos puede salvar del horno de fuego. Primera cuestión. Pero si no lo hiciera, Ahí está la diferencia. nosotros no vamos a adorar la imagen. Se olvídate. Entonces digo, me parece que es esto, ¿no? Es esta idea, es decir, Dios es incondicional y nos llama a la incondicionalidad. Y la incondicionalidad incluye la fe, la confianza. Una cosa yo creo que Jesús en su vida de creyente, en su vida de hombre, en su vida de hombre sin pecado que siguió a Dios toda su vida, creció en esa certeza, ¿no? De la incondicionalidad del vínculo que tenía con el Padre. Y en el último minuto se arrojó a los brazos del Padre en esa incondicionalidad, en esa fe, ¿no? ¿Viste? Que dice, y fue obediente hasta la muerte, el himno de Filipenses 2, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es lo que llamamos las cristologías ascendentes, dicen los teólogos, ¿no? De que el hombre Jesús, porque fue un hombre como deberíamos ser todos los seres humanos, un hombre que le entrega su vida por completo a Dios, entonces Dios dijo, este tipo tiene que ser honrado, digamos, ¿no? Esta fe merece la victoria, ¿no? Y Mirá, creo que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, una cosa más, me parece. Es muy difícil, pero tenemos que pensar a Jesús como un hombre. Siempre lo pensamos como Dios, ¿no? Pero digo, yo creo que a la cruz va como nosotros, ¿no? Como nosotros iríamos. tal cual. Que Jesús que Jesús tendría reservas mentales, reservas mentales, digamos, dudas, preguntas, temores, lo muestra el Getsemaní. No hay que ir muy lejos, ¿no? El Getsemaní ya muestra que hay una pregunta lógica como la tiene cualquier ser humano, ¿no? Es decir, voy a salir de esto, ¿no? ¿Hay algo del otro lado? ¿Dios me está esperando o no me está esperando, ¿no? Claro. O sea, tenemos Aparte, que tomar ¿viste? en cuenta sus dudas, digamos. ¿Cómo? Tenemos que tomar muy en serio sus dudas, digamos. ¿Seguro? Sí. Que en esas A mismas ver, yo dudas hay creo que es que, a ver, me parece que él haya vivido la pasión como un ser humano pleno, le da más sentido a cómo esa pasión nos puede ayudar en nuestra pasión, total. ¿no? Si él lo hizo más como un Teletubby venido del cielo, pero bueno, claro, no, se me ocurre esa imagen, no sé, pero quiero decir, como algo que es totalmente externo a nosotros. Bueno, ¿de qué esperanza nos transmite? Porque yo tengo mi pasión es que estoy enfermo, que perdí el trabajo, que no sé cómo voy a seguir viviendo la pandemia, que perdí un ser querido, sea por la pandemia o por otra razón, que me voy a enfrentar con mi propia decadencia física y humana y voy a tener que enfrentar algún día la muerte. Entonces, me sirve saber que Jesús lo hizo con mis herramientas, Total. con las herramientas de lo humano, ¿no?
absolutamente. Una más, una frase más. Dale, Todo está cumplido. claro. Bueno, qué interesante que vos hayas elegido las palabras de la cruz para guiar la conversación, porque las palabras de la cruz casi tienen el evangelio ahí, ¿viste? Es decir, medio, este, ¿cómo decir? Implícito, no explícito, ¿no? Eh, pero Jesús claramente, a ver, una cosa es que, esto que estábamos diciendo recién, que decíamos que, bueno, que Jesús podía tener su reserva, y de hecho él tenía la reserva que da una... Porque, a ver, no queremos que Jesús haya ido a la cruz como un loco, no queremos que haya ido como un alienado, no queremos que haya ido como un masoquista, no queremos que haya ido a la cruz como alguien que se lo tomaba como un trámite, queremos que haya ido a la cruz como uno de nosotros. Lo necesitamos, ¿no? Lo que hablábamos recién. Pero a la vez necesitamos que haya ido con la fe y con la certeza que yo creo que el Señor había llegado a tener de que su muerte era necesaria. Y eso le da sanidad a su muerte, ¿no? Por poco, dice Pablo en Romanos, alguien estaría dispuesto a morir por un amigo. Esta idea que siempre recorre la literatura, el cine, de dar la vida por otro, ¿no? Daríamos la vida por un hijo, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por, no sé, por un amigo muy querido. Dice Pablo, ¿no? Con todo, alguien podría dar la vida por alguien. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, siendo enemigos y siendo pecadores, Dios, Jesucristo se entregó por nosotros, ¿no? Es decir, yo creo que sí, el Hijo de Dios tiene suficiente conciencia al llegar al Getsemaní de que la salvación es su muerte, ¿no? Y que hay en su muerte un poder redentor, que es lo que la humanidad necesita, ¿no? O sea, que no hay otro camino, ¿no? Pablo le dice a los Gálatas, si por la ley, por el cumplimiento de reglas religiosas o por algo parecido, se pudiera obtener la salvación, Cristo murió en vano, ¿no? Yo creo que para el Nuevo Testamento eso es muy importante. La muerte de Cristo es necesaria si va a haber salvación. Tal cual. Que ahí me vuelvo al Getsemaní, porque digo, están relacionadas, porque cuando él le dice al Padre, ¿es posible que pase de mí esta copa? Y si es posible, por favor, pasa de mí esta copa. El no de Dios no es un no en cuanto a las imposibilidades, no me quiero poner filosófico, pero digo, en cuanto a las imposibilidades totales. ¿Qué quiero decir? Para Dios era imposible salvar a Jesús en el Getsemaní. ¡No! A Dios no le costaba nada salvar a Jesús en el Getsemaní. Después él lo dice en el diálogo con los discípulos, después de la tercera oración, cuando le dice, no, ¿para qué sacas la espada? Si yo podría llamar a millones de ángeles y me salvarían. ¿Cuál es la imposibilidad de Dios? Es el amor. Tal cual. Sí, la imposibilidad de Dios es que si Dios quiere salvar, tiene que haber cruz. Y entonces ahí entra la frase que vos sumás, que es, todo se ha cumplido. O sea, la cruz cumple el perfecto propósito de Dios de salvar a la humanidad, de salvar al mayor número de seres humanos que pueda, ¿no? Y digo el mayor número de humanos que pueda porque digo, no creo en el universalismo. ¿Qué quiero decir? No creo que la muerte de cruz se aplica, la muerte de Jesús en la cruz se aplica de manera universal sobre todos los seres humanos, así como se nos aplica el pecado de manera universal. Y con la promesa, con la salvación, con la justicia, es necesario tener la fe de Jesús. Tal cual. Que hablábamos recién, ¿no? La fe de aquel que le confía la vida a Dios. Y que le dice, mirá, no sé, soy un perfecto pecador, estoy lleno de maldad, me enfrento a mi propia fragilidad y muerte, tengo miedo, no estoy 100% seguro, que ahí está la gracia de la fe, pero te entrego todo esto te lo doy, te lo entrego, y digo, bueno, me fío,
confío, me fío de vos, ¿no? Excelente. Te hago dos preguntas más mías y después doy paso Sí, a algunas preguntas que vienen de parte del público que tenemos, ¿sí? dale, dale. Si el público no se fue a dormir, La primera pregunta es, ¿qué entendés vos por salvación? ajá, bien. Bueno, nos quedamos hasta las Hasta el año que 6 de la mañana. No, yo creo que la salvación tiene diversas dimensiones en la Biblia, ¿no? A ver, salvación es, lo miro de la perspectiva de Dios, salvación es reunir todas las cosas en Cristo. Yo cada día estoy más convencido de eso. Salvación es que, porque a ver, y creo que el coronavirus nos va a ayudar a pensar esto. Con el coronavirus nos damos cuenta que hay otras cosas que están jodidas aparte de nosotros, ¿no? Sí. Es decir, el cosmos, vamos para decirlo corto, digamos, ¿cierto? Entonces, salvación es que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo algún día, estoy usando una frase de la Biblia, ¿no? Así que eso es salvación. Dentro de eso, que es el master plan, digamos, ¿cierto? Está la salvación de las personas, de los seres humanos que se fían de Dios, que confían en Él, que es participar de esa vida renovada que Dios ha decidido realizar. A mí me parece muy importante. ¿Por qué arranco por acá y no al revés? Porque el individualismo evangélico nos ha llevado a una salvación descarnada y esotérica, ¿no? Es decir, yo me voy a salvar y un día iré al cielo y estaré sentado en una nube con una arpa. Y yo creo que no es lo que... A ver, yo no sé cómo es. Es más, la Biblia dice que no sabe cómo es. ¿Está bien? Mm. Lo que da son imágenes, este, parábolas, metáforas, pero no tenemos un librito que dice, mire, usted va a llegar al cielo, va a tener que poner esta password, no tenemos eso. Pero sí hermosas metáforas. He visto cielos nuevos y tierra nueva en el cual mora la justicia. Eso es salvación. Claro. Una existencia donde el propósito original de Dios, que es el shalom, la paz, el bienestar, el amor, la equidad, la justicia, la no necesidad, la no lágrima, el no sufrimiento, el no dolor, la no separación, la no tragedia, la no muerte, pensando la muerte no solamente como la finalización de la vida física, sino como la muerte, como todo lo que nos degrada, todo lo que hace que esto no valga la pena, ¿no? Entonces yo creo que salvación es eso. Y dentro de eso, porque no seamos tan antropocéntricos tampoco, ¿no? Que somos el centro de todo. Por algún berretín de Dios, una linda palabra, berretín. Sí. Te cuento que el 80% de los que usan Instagram son millennials, así que berretín por ahí Claro. complicado. Sí, claro, berretín es del lunfardo que del tango, digamos, ¿no? Es una idea loca, digamos, berretín es una idea que es tan loca que es difícil de explicar, es un flash, es un flash. Sí. Entonces, claro, por un flash de Dios, vamos a decirlo más millennial, ¿no? Claro. Por un flash de Dios, la humanidad tiene un rol central en el master plan de Dios, ¿no? Por eso Jesucristo se hace ser humano, no se hace rinoceronte o no se hace, no sé, jirafa. Se encarna en un ser humano, porque somos la especie que por lo menos en este planeta y en lo que conocemos del plan de Dios, reflejamos mejor quién es Él. Somos su imagen y semejanza. Entonces, claramente estamos en el centro del master plan, pero hay un master plan. Entonces, salvación es ser parte de ese master plan, ¿no? Ah. Yo quiero ser parte, ¿no? Hace un tiempo... Sea lo que sea, digo, sea lo que sea, ¿no? Porque no sé lo que es. Yo tendría ideas que para mí son buenísimas y para Dios deben ser horribles de lo que debería ser el master plan. Entonces dejemos que él ha tenido muy buenas ideas, entonces dejemos que la siga desarrollando. Pero para mí eso es salvación. No sé si quedó claro o no. Sí, sí. Igual es un misterio, sigue siendo...
es algo que Total. comparto ampliamente. Pero Eh, casi si uno lo pudiera poner como opciones, uno podría decir que salvación es fiarse del plan que Dios tiene para el cosmos y para la humanidad. Y querer ser parte de ese plan. Tal cual. Yo quiero estar. Y parece que el camino para estar es unirse a Jesucristo. ¿Sí? Y me gustó que dijiste que nuestra fe suele estar muy pregnada de individualismo, ¿no? O sea, que la salvación incluye siempre comunidad, siempre la idea de comunitaria, no individual, ¿no? Este, Sí, sí, sí. No nos otra, podemos salvar solos. tal cual. Una pregunta más de mi parte, ¿sí? Vos decís que Jesús se sostuvo en la cruz en fe, ¿no? Y nos Sí. queda como ese paradigma de Jesús sostenido en la fe. Eh, ¿qué, ¿Qué recursos, decís vos, espirituales puede tener un creyente para poder sostenerse en fe como él se sostuvo? Eh, Qué buena pregunta y qué difícil. y- Habrá que hacérsela a Tatán. No, no, a ver, porque yo creo que esto es, a ver, esto pasa a otro plano, que es el plano de cómo vivimos la fe, y eso es muy personal, digamos, ¿no es cierto? Hay personas que tienen una mayor sensibilidad espiritual, por esto digo la dificultad, ¿no? Tienen claramente una mayor, sí, a ver, las personas no somos iguales en ningún aspecto de la vida, ¿no? Ajá, Y tampoco somos iguales en cómo vivimos la espiritualidad. Y cómo, a ver, no podemos saber cómo el otro vive un dolor o cómo vive una alegría, tampoco podemos saber cómo vive la espiritualidad, porque es algo muy es personalísimo, ¿no? Entonces, a ver, lo que quiero decir es esto. Lo difícil es decir cosas que le sirvan a todos. comprendo. Y porque, está bien, digo, en un sentido, no hay, o para decir una cosa, no hay receta. La receta es que te ponen un remedio y sirve el mismo para todo. Acá no hay receta. Pero yo diría que a ver, la historia de la iglesia no tiene 1000 cosas para decir, tiene tres o cuatro, ¿no? El otro día, justamente, escuchando este video de Ignacio Larrañaga, él dice, al final de esta conferencia de 1 hora y media, ustedes van a sacar la conclusión de que yo dije tres cosas, A, B y C. Y dije A, B y C porque no hay mucho más para decir. ¿Está? Entonces yo digo, ¿cómo iría esto acá? Yo diría, primera cuestión, yo creo que toda persona tiene que entregarle su vida a Dios. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Y cómo se va a producir ese fenómeno? Es difícil de decir. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir ahora en una oración, Señor, te entrego mi vida, y dentro de un rato me doy cuenta que no se la entregué nada, porque, no sé, rápidamente corro a sacársela, a ver si Dios hace una cosa media loca con mi vida, ¿no? Digo, pero digámoslo por lo menos, hay un abandono que es indispensable. Yo me tengo que abandonar a Dios. Eh, eh, y la palabra abandono me parece que es una palabra que es mejor que la palabra entrega, porque la palabra entrega todavía me pone a mí como sujeto. Yo te entrego esto, y en la medida en que se me pinte, te lo saco. Abandono es otra cosa. Abandono es el que dice, ya está, yo me abandono, me Tal cual. entrego, me entrego. Yo creo que ahí hay una verdad espiritual muy profunda que la han reforzado todos los padres espirituales desde Jesús para acá, digamos, ¿no? Y también en otras religiones. Me parece muy importante eso, el abandono a Dios. Eh, yo cuento una anécdota, capaz que la conté en Will, si redundo porque estoy viejo. Eh, Hace como 6 años atrás, 7 años atrás, tuve un calambre de estómago muy feo en una reunión de oración, Ajá. en una casa. Y bueno, me llevaron de raje, porque me descompuse mal y me llevaron de raje al hospital, digamos, ¿no? Con un calambre de estómago muy tremendo. El calambre de estómago es algo muy feo porque te impide respirar. Y se parece mucho a un infarto. Bueno, y después de todas las cosas que implica poder atenderse, terminé en la sala de primeros auxilios del Hospital de Escobar, tirado en una camilla, con suero y con dos médicos haciéndome todo lo que podían hacer,
pero yo no podía respirar. Eh, Estaba tirado en la camilla y la verdad que en un momento pensé, eh, Eduardito, se te acabó el carretel. La verdad que pensé eso. Porque aparte los médicos decían, se miraban entre ellos como diciendo, ¿qué tiene este tipo? ¿No? Que es lo más desesperante, ¿viste? Si vos decís, bueno, vos estás desesperado, pero el médico sabe. Claro, Y entonces en ese momento, y no podía respirar, pero es difícil de explicar, no podía respirar. Y dije, bueno, ya está. hasta acá llegamos. Y entonces me puse a rezar el Padre Nuestro, para adentro, no en voz alta. Pero empecé con el Padre Nuestro. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino, hágase tu voluntad. Acá, en la tierra, como si está en el cielo. Cuando llegué ahí, algo, que por eso decía, es muy difícil hablar de estas cosas porque son experiencias personalísimas. Algo me llenó de paz y me entregué, ¿no? En ese momento. Digo, no es que no me había entregado a Dios antes, quiero decir que en ese momento sentí el valor de la entrega y una paz. Seguía sin respirar, y quisiera poder decir que ahí se solucionó todo, pero no se solucionó, digamos. Pero sí algo que pasó adentro del corazón. Es decir, mira, si yo me voy con vos. Yo nunca lo había experimentado así. Eh, no es certeza, es confianza. Total. Entonces yo digo, yo creo que eso, primera cosa yo diría, ¿no? Vuelvo, abandono. A veces, justamente en situaciones dramáticas, podemos poner a jugar el abandono, pero el abandono se juega todos los días, ¿no? Aún en las relaciones cotidianas, es más, decir, que una persona abandonada en Dios es otra persona. Ese es el Jesús de la cruz. Sí, total. Después yo creo que el cultivo de la fe es una cuestión muy importante. Yo creo que tenemos que trabajar en eso, cultivar nuestra fe en las disciplinas secretas, la oración, el cultivo de una sana teología, de un conocimiento de las escrituras. Yo creo que eso hace mucho a fortalecer nuestra confianza en Dios, el cultivo comunitario también de la fe, pero que el comunitario no, no eclipse que hay un trabajo con Dios que lo tengo que hacer yo. Me parece, ¿no? O sea, yo, cada uno, Tal cual. como puede, y de acuerdo a su propia historia. Pero me parece que por ahí, a ver, tampoco hay tantos misterios más, ¿no? Eh, Creo que es cultivar ese vínculo de confianza, de comunión, de vida, eh, y bueno, y después todo lo que viene, ¿no? No sé si, no, a ver, no quiero enumerar muchas cosas, me parece que son dos o tres cosas, las centrales, después de ahí derivan muchas otras. Bueno, te leo un par de preguntas que tengo acá que llegaron. No Sí, quiero abusar porque ya vamos una hora de charla, pero te prometo que no te dejo dormir, por lo menos. no hay problema, no hay problema, no hay problema. Este, Un amigo mío, perdón, ¿no? Un amigo mío me dijo el otro día que el tiempo bajó de precio. tal cual. Claro, porque hay tanto ahora, ¿viste? Sobreabunda. Dice, ¿la justicia de Dios está sobre su amor o su amor sobre la justicia de Dios? Y, a ver, en ninguna de las dos cosas. Yo creo que la cruz demuestra esto que así podríamos usar. Yo he sido muy malo en matemática, pero podríamos usar una imagen matemática. Y es el cruce de dos líneas, digamos. La cruz es la posibilidad que tiene Dios de cruzar dos líneas, el de la justicia y el del amor. No es que Dios elige una de las dos líneas. Si hubiera elegido la justicia, no hubiera habido cruz, porque nos hubiera chicharrado a todo y chavo, digamos, ¿no? O mejor dicho, ni nos hubiera achicharrado, hubiera dejado que nos achicharremos, digamos, ¿no? Porque, digamos, nos hubiera dejado librado a nuestra suerte, chao. Hay otra cosa de la cruz. Eh, pero digo, no, pero lo digo lo otro también. Digo, si no hubiera habido amor, tampoco hubiera habido cruz.
Eh, entonces digo, me parece que la cruz es esa manera rara que tiene Dios de resolver la tragedia humana y la tragedia cósmica, que es la cruz. Y la cruz implica que, bueno, si uno quiere decir como cruz, ¿no? El vertical y el horizontal, ¿no? Amor y justicia. Y es un punto de intersección muy costoso para él, ¿no? Muy costoso para él, me parece. Entonces, ¿Y me qué parece que Dios no crucial elige, fue el justamente universo? como no elige, elige la cruz, Ajá. ¿no? Me parece, eso es lo que, a ver, lo que nosotros todavía, es lo que más nos cuesta, digamos, ¿cierto? Eh, porque, a ver, porque lo digo por este lado, ¿podría Dios elegir el amor y perdonarnos a todos? Yo no creo que el problema sea tanto el perdón, sino el tema es cómo derrotamos al mal y al pecado. Y ahí entra a jugar la cruz. Si, yo creo que no es un tema de que Dios necesita de alguna manera compensarse, porque eso no es una idea tan bíblica, que nosotros la hemos rehusado, ¿no? Dios es el juez, pero alguien le tiene que ir a pagar. Dios que se cobra algo, en Cristo se cobra algo, medio difícil, ¿no? O la idea de algunos teólogos medievales, el pago es al diablo había que pagarle algo, medio difícil, ¿no? Si yo creo que más bien va por el lado de la teogonía, o sea, cómo derrotamos al mal de manera que el mal deje de ser mal, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí el único camino es la cruz, ¿no? Es redención, es salvación. Eh, es más complejo que te perdono o no te perdono, Ajá. me Y parece. sí, pensaba, es rara la justicia que se ve en la cruz, ¿no? Total. Es De esa absolutamente no hay. claro, porque, o sea, si lo Total. pensamos, volviendo un poquito atrás, la mente retributiva nuestra, que la justicia de Dios sea que muera un inocente, me quedé Me mirando acabo de la mesa. caer. Me acabo de caer. No, se cayó el cielo. Está bien. Sí, perdón, Este, perdón. no, te decía eso, porque que la justicia de Dios sea la, la muerte del inocente es extraña. Eh, pero no deja de ser asombrosa y algo intuitivamente nos dice que es cierto todo lo que ahí pasa, o sea, que esa es la verdad de Dios, eh, que evidentemente trasciende todo posibilidad humana de conceptualizar, porque uno siente Pero mirá qué bueno que no sea una idea que se le pudiera haber ocurrido a un ser humano, tal porque en cual. realidad, eh, eh, a ver, humanamente es una locura, humanamente es una locura. Por eso Pablo dice la locura de la cruz. La cruz es una locura maravillosa, es la locura de Dios, pero lo humano hubiera salido por otro lado, digamos, a ver, eh, y menos a ver, lo humano no sería, es lo que decíamos antes del pasaje de Pablo en Romano, un ser humano se sacrifica por alguien que valga la pena, para decirlo en términos humanos, ¿no? No se sacrifica por seres que no valen la pena, ¿no? Eh, y Dios se sacrifica por toda la humanidad, eh, y eso es algo increíble, pero es loco y es una manera de entender la justicia completamente distinta a la nuestra. Eh, pero los locos somos nosotros. O sea, nosotros pensamos de una manera distorsionada la realidad. La manera correcta de pensar es la manera de Dios, pero Sí, a nosotros nos gusta de una manera descabellada por completo, digamos, ¿no? Por eso después nos cuesta tanto llevar los valores del Evangelio a la vida cotidiana, porque son locura, ¿no? No solo la cruz es locura, los valores del Evangelio son locura, y la cruz está en el centro del Evangelio, digamos, ¿no? sí. Ahí está. Yo te escuché decir en otra charla que nosotros teníamos el concepto de arrepentimiento, ¿no? De metanoia, muy cerca, muy pegado a lo moral, muy pegado al moralismo. Eh, Me parece que para entender la cruz, para eso hace falta una verdadera
metanoia, ¿no? Un verdadero... Primero que no se la puede entender, pero para captarla No, desde ese punto intuitivo, sí. ¿no te pasa que vos decís, esto es así, esto tiene que ser así? Pero eso no puede venir por un canal racional, porque no, por ese lado no entra. Sin embargo, uno No, no. Por eso, por ejemplo, recién que hablábamos de qué hacer frente a la cruz frente a Jesucristo, frente a nuestro propio destino personal, y hablábamos del abandono, vos fíjate que el abandono es una acción intuitiva y en algún punto irracional, digamos. Acá nos ayuda un teólogo danés, Soren Kierkegaard, que él hablaba del salto de fe. Esta distancia que hay entre la locura de la cruz y nosotros solo se zanja con un salto, no con acercarnos con progresivas racionalizaciones hasta que la entendamos, porque no la tal vamos a cual. entender nunca, no la vamos a entender nunca. Y no pasa por entender. Y aparte la salvación no pasa por entender. La salvación pasa por creer y confiar. De hecho, el llamado que se nos hace no es a entender. Entienda y sígame. No, no, crea, ¿no? Crea, confíe, fíese de mí, ¿no? Sí, Eh, que, creo que es Lewis el que dice que un amigo nuestro, que podríamos ser cualquiera de nosotros, nos pide que nos fiemos, o sea, por ejemplo, de ahí lo entendemos. Eh, una relación de ese tipo se basa en fiarse del otro. Y Dios nos pide ese mínimo. Es un mínimo existencial, ¿no? Es un mínimo existencial. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con mínimo existencial? Es un mínimo existencial que lo pide todo. El mínimo es la confianza, pero la confianza implica la entrega de todo. ¿Está bien lo que quiero decir? O sí, sea, eh, es poco lo que se me pide en cuanto al movimiento. Se me pide que confíe y que me entregue. Es todo lo que se me pide en ese movimiento. sí, No tengo que entender mucho, ni tengo que tener muchos recursos, ni tengo que ser un santo, ni tengo que resolver mis problemas morales, ni tengo que entender a Dios. No, se me pide algo mucho más simple. todo, Sígueme. claro, Claro, pero en ese sígueme, en ese pequeño movimiento está todo. O sea, no puedo no hacerlo, o sea, mejor dicho, no puedo hacerlo si no lo voy a dar todo, digamos, ¿no? me haces Eh, pasar, me haces pensar en ese pasaje de esos que se acercaban a Jesús, que medio en su acercarse también regatean un poco, que le dicen, bueno, dejá que primero voy y entierro a mi padre, o dejá que, claro, o sea, Jesús claro. mismo les hace ver lo absurdo de ese intento de negociación, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y además el mínimo, a ver, el mínimo de comprensión que se necesita para responder es realmente mínimo, ¿no? Y uno lo ve en la vida cotidiana de las personas, en nuestra propia vida, y lo ve también en la Biblia. A veces la cantidad de verdad con el que cuenta la persona es infinitesimal. Digo, a ver, pensando en el Viernes Santo y la cruz, el malhechor, que nos hemos acostumbrado a nombrar el buen ladrón, digamos, ¿no es cierto? Que es un mal apelativo para el hombre, porque no era bueno, era malo, ¿no? Era el mal ladrón, era el otro mal ladrón, ¿no? Este, pero le llamamos el buen ladrón porque se convierte en la cruz. Vos fíjate que uno lo insulta al Señor y dice, vos, salvanos, y acá estás porque te dicen que sos el rey, que sos salvanos. Y el otro dice, vos ni estando en la misma condenación te condolés, o sea, ni te sentís solidario, eh, estando en la misma tipo de muerte. Entonces le dice al Señor, acuérdate de mí, cuando vengas en tu reino, pero acuérdate de mí, ¿no? Y vos fíjate qué poco hay que saber para poder confiar, Tal- para poder fiarse. Nada. Podemos saber, podemos fantasear con una santa imaginación. Este hombre había escuchado a Jesús, había escuchado de Jesús, había visto algo de Jesús en los días previos, en el Domingo de Ramos, en los tumultos que pasaron en Jerusalén. Es probable que había escuchado algo de refilón, pero evidentemente de la charla que tienen en la cruz
deducimos que este hombre no entiende nada de Jesús, no sabe quién es. O sea, tiene una idea de que no es como él, de que no está ahí, porque viste que le dice al otro, nosotros estamos acá por lo que hicimos, pero este no. Mirá qué poca teología Hace falta, claro. Qué hace poco falta. Una humillación para los teólogos. tal cual. Es muy poco lo que hace falta. Pero sí hace falta todo. Porque el tipo dice, bueno, yo me confío. Cuando vengas en tu reino, eh, acordate de mí, ¿no? Qué bueno. Te pongo todas las fichas. Y qué lindo, ¿no? La certeza que le da el Señor. De cierto, te digo la verdad. Hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Mm. Así que, Una qué última bueno. pregunta y no te molesto Dale, más. Pero, dale. este, eh, acá una de nuestras adolescentes, ¿sí? Ajá. Nos pregunta, ¿Jesús realmente no entendía lo que iba a hacer? Qué buena pregunta. Sí. Esto, digamos, esto ha tenido, esto hay que decirlo, ha tenido diversas explicaciones en la historia de la teología cristiana, que tiene que ver con otro tema que, que esto está incluido en ese tema más grande, que es la conciencia mesiánica de Jesús, así lo llaman los teólogos. O sea, Ajá. ¿qué tanto era consciente Jesús de su mesianismo? ¿Cuándo se dio cuenta que era el Hijo de Dios? ¿No? Es un tema interesantísimo para otro día, ¿no? Para Pero mañana, ¿vos tenés algo que hacer mañana? para mañana, ¿qué tenés que hacer mañana? Pero digamos, la conciencia mesiánica es un temazo. Ahora, eh, yo diría esto, a mí me parece, pongámonos en ese contexto, la conciencia mesiánica, para mí la conciencia mesiánica de Jesús, si otra vez, volviendo al principio de la charla, vamos a pensar que Jesús era verdaderamente hombre y que ser verdaderamente hombre lo limitó. Por ejemplo, sabemos que lo limitó en que no podía estar en todas partes, ¿no? Mm. Estaba acá, si estaba en Nazaret, no estaba en Belén, si estaba en Belén, no estaba en Galilea. También lo limitó porque tenía hambre, y cuando tenía hambre, tenía que conseguir comida. ¿Se acuerdan que el diablo dijo, che, hacete un par de panes con las piedras? O sea, Jesús rechaza esa vía, rechaza la vía de ser un hombre de mentiritas y decide ser un hombre pleno. Entonces eso implica limitaciones. También hay una limitación de su omnisciencia, muy probablemente. La omnisciencia de Dios. Dios lo sabe todo al mismo tiempo, en todo momento. Por lo menos lo imaginamos así a Dios, como una mega hipercomputadora que tiene toda la data al mismo tiempo, digamos. Es probable que Jesús también haya tenido una limitación de su omnisciencia al limitarse. Eso no está claro, no lo sabemos, ¿no? Pero a mí me parece, y algunos, digamos, no es que a mí me parece, los teólogos que mejor la pisan digamos, esta pelota, esta bocha, dicen que la conciencia mesiánica de Jesús es algo que va creciendo con el tiempo, digamos, ¿cierto? Por ejemplo, a ver, pongamos el bautismo. Baja una paloma y dice, este es mi hijo amado. Bueno, es como tomárselo en serio, ¿no? Imagínate que te están bautizando y baja una paloma y te dice, vos sos, bueno. Sí. Después, no sé, el monte de la transfiguración, ¿no? Bajan Moisés y Elías, se ponen a hablar con Jesús de la próxima partida. Yo creo que en esa humanidad de Jesús, del Jesús que crea, que le cree a Dios, que cree en Dios y que obedece y que aprende la obediencia, como dice Hebreos, va creciendo la conciencia mesiánica, ¿no? Y en la cruz, creo que la conciencia mesiánica, y en la resurrección se planifica, digamos, ¿no? Porque aparte, en la resurrección Jesús vuelve a su condición previa, pero encarnado, a su encarnación, digamos, ¿no? Vuelve al mundo de Dios, digamos, vuelve a esa dimensión que había abandonado cuando se encarnó, ¿no? Entonces me parece que hay ahí algo de... De paso, ¿puedo contar algo No, que a mí, por que a mí supuesto. que a mí me fascinó, digamos? Hay una película que fue muy odiada por los cristianos, y el Vaticano pidió que no la vean, lo cual generó que todo el mundo vaya a ver la película, ¿no? Es una película viejita y estéticamente no es una linda película, a mí no me gusta estéticamente, pero es un hallazgo
que es La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo. La película es un pálido reflejo del libro. Yo recomiendo calurosamente el libro de Nikos Kazantzakis, quizás la mejor pluma griega del siglo XX. Nikos Kazantzakis escribe La última tentación de Cristo. El libro es maravilloso. La película, ponele, ¿no? Pero hay una escena en la película que va a ayudar a contestar mejor esta pregunta. En algún momento Jesús, para Nikos Kazantzakis, o sea, primero, Nikos Kazantzakis dice en el prólogo, yo me quiero tomar la humanidad de Jesús en serio, el cristianismo nunca lo hizo. ¿No? Así empieza el prólogo. Entonces, claro, en el libro, en la novela, porque es una novela que cuenta la vida de Jesús, él se va tomando en serio la humanidad de Jesús. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que vean qué es para él tomarse en serio la humanidad de Jesús. Cuando Jesús resucita a Lázaro, Lázaro sale de la tumba después de 3 días. ¿Cómo está un cuerpo después de 3 días? ¿Qué? Ya en principio de estado de composición. Entonces, ¿qué pasa? Lázaro sale de la tumba, en la novela de Kazantzakis, medio podrido, digamos, ¿no? Y la gente pues no lo quiere ver porque da olor y bueno. ¿Qué quiere hacer Kazantzakis en eso? Decir, escúchenme, la condición humana es algo serio, digamos, ¿no? Bien. En un momento, Jesús se plantea decir, che, ¿no será un error todo esto? Este llamado, Jesús se resiste al llamado del Espíritu, de que Él es el Hijo, ¿no es cierto? Y en el libro lo resiste, en la película también lo resiste, tiene ataques de epilepsia, porque se resiste a la llenura del Espíritu. Bueno, es muy interesante la novela, muy arriesgada, bien. Pero en la película, si uno la vio lo va a recordar, en un momento Jesús se pone a fantasear qué haría si no fuera a la cruz. Y lo que hace es casarse con María Magdalena, de la cual en la novela está enamorado, ¿no? Entonces, finalmente, Jesús se pone a pensar y dice, bueno, yo me hubiera casado con María Magdalena, tendría hijos, haría la vida de cualquier ser humano. ¿Por qué tengo que ir a la cruz? Bueno. Entonces, claro, la película agarra por ahí, el libro también agarra por ahí. Y Jesús se vuelve viejo y está en Jerusalén, en la Jerusalén del año 70, y Jesús ya es un anciano, y vienen los romanos a destruir la ciudad, y aparecen Pedro, Juan, que fueron sus discípulos, a agredirlo. ¿Por qué? Porque Jesús ha faltado a su palabra, ¿no es cierto? Ha faltado a su obligación de Salvador, y ha faltado la palabra que él había dicho, yo soy este. Entonces Pedro lo increpa, un Pedro viejo, digamos también, ¿no? Anciano, lo increpa y le dice, vos nos traicionaste, vos faltaste a lo que vos dijiste, qué sé yo. Bueno, y Jesús trata de disculparse como pueda. En ese momento, el libro y la película también nos recuerdan que esto ha sido una ensoñación del Jesús que está en la cruz, que está clavado en la cruz, como un sueño de agonía, digamos, ¿no? De que el que agoniza y sueña. Entonces Jesús se despierta. En la película esa parte, esa escena salva la película. Porque Jesús está como dormido en la cruz y se despabila y mueve la cabeza así, de ese sueño, y mira al costado y ve al crucificado, y mira al otro costado y ve al crucificado, y esboza una sonrisa, y mira hacia Dios y dice, no fallé, ¿no? No fallé. Hice lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces yo creo que, yendo a la pregunta de nuestra amiga adolescente, yo creo que Jesús no... A ver, otra vez decimos esto. Una cosa es la certeza en cuanto a prueba, ¿no? En cuanto a algo que ya hemos probado y sabemos que es así. Y otra cosa es la certeza en realidades en las cuales confiamos, pero nunca lo hemos probado. ¿Está bien? Entonces yo creo que Jesús, como Dios hecho hombre, tiene una certeza de que Dios lo ha llamado, tiene una certeza de que la cruz es el camino que Dios ha prescrito para él, tiene una certeza que esa muerte, como lo dicen Marcos, es para la salvación de muchos, y tiene la certeza de que Dios lo va a levantar aún de la muerte. De hecho, él lo dice en algún momento. Pero tiene esa certeza que da la fe, la confianza,
no tiene un papel escrito donde dice que va a ser así, ¿no? Entonces yo creo que ahí, esa es la obediencia, esa es la fe que obedece. Porque si no, no podríamos hablar de fe, la Claro, fe de Jesús. no existiría la fe de Jesús. Exactamente. Sería, claro, Aquellos Pablo dice, aquellos que son de la fe de Jesús, ¿no? Así que bueno, pero Jesús justamente, que creo que eso también es importante, y creo que Kazantzakis le ha pegado en el clavo, Jesús podría haber evitado la cruz. Y yo creo que el Evangelio nos deja claro, y es muy bueno que lo deje claro, que Jesús la quería evitar. Eh, y trató de evitar la cruz hasta el último minuto. El Getsemaní lo demuestra. Era un hombre sano, era un hombre de su sano juicio, era un hombre que quería vivir, era un hombre que amaba la vida, pero nos amó más a nosotros. Eso es lo que el mensaje del viernes, ¿no? Eh, hay un versículo que no me voy a acordar la cita en Juan, que dice, Jesús amó a los suyos hasta el extremo, hasta el límite, ¿no? Justamente la palabra griega ahí que usa Juan, googleenlo, Jesús amó hasta el extremo, hasta el límite, habla de amar hasta el límite extremo de algo, hasta lo máximo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que Él nos amó a ese límite, que implicaba elegir la cruz para poder cumplir toda justicia, lo que hablábamos hace un rato, ¿no? amén. Bueno, profe, creo que este es el momento ideal para Para cerrar nuestra despedirnos. charla. Me parece que mejor fin no le podemos dar No, sobre totalmente. para nuestra reflexión sobre el viernes. Mirá, ha sido una reunión rara, pero me parece que es una hermosa conmemoración para el Viernes Santo. Vos sabés Sí, cuánto te queremos acá en Wilde y te sé, lo sé. agradecemos profundamente esta charla. No, por favor, para mí un honor, un privilegio, también los quiero un montón. Uno por ahí no puede ni recordar ni relacionarse con todo el mundo, pero las veces que he estado con usted y lo que hemos compartido nos ha hecho mucho bien como persona, como familia, así que siempre agradecidos a la iglesia de Wilde, con mucho afecto, con mucho cariño, son como nuestra segunda iglesia, así que, no sé, infinitas gracias, infinitas gracias. Bueno, Y bueno, esperemos por- que esta charla haya alentado los corazones en medio de esta prueba que estamos pasando todos. Yo creo que es un tiempo por el cual también tenemos que dar gracias a Dios. Esto nos va a traer sufrimiento, ya lo trajo, ¿no? Pero nos va a traer más y vamos a pasar por situaciones difíciles, pero yo creo que es una oportunidad también que tenemos para fortalecer nuestra fe, nuestra entrega, nuestra vida en comunidad, digamos, ¿no? Y el hecho inclusive, mirá, permitime que agregue esto, que hayamos perdido la posibilidad de reunirnos y que ahora nuestros cultos son como como este. estos, distintos. Eh, bueno, nos obliga a cada uno a cultivar de otra manera la fe, porque a veces lo cúltico, el templo, ir a la reunión, un poco nos permitía también camuflar un poco nuestra falta de relación con el Padre, ¿no? Y ahora tenemos que vernos Él y nosotros. Así que también viene a fortalecer o a hacernos una llamada para que nos fortalezcamos espiritualmente. Amén. Un saludo Felices a tu familia. Pascuas. Y de paso, felices Pascuas porque el deseo de felicidad no era porque nos iba bien. El deseo de felicidad era porque el Señor resucitó. Amén. 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 Dios los Adiós, profe. bendiga, che. Nos Igualmente. vemos. Nos vemos.